El Agum. De Miguel Alejandro Boyero. Prólogo. Cada vez que mi abuelo traía a la realidad un cuento, me lo quedaba mirando azorado. Siempre me han gustado los cuentos místicos, endiabladamente oscuros, acechantes y paradójicos. Con el viejo, así era como siempre lo llamaba, pasábamos horas y horas, con esas fábulas. Él por su parte era un gran narrador y degustaba cada palabra que emitía su voz profunda y serena. Recuerdo me sentaba en su regazo, otras veces me tiraba en la alfombra de piel de puma y escuchaba detenidamente. Muchos de aquellos cuentos eran mis favoritos y los repetía hasta el cansancio, pero había uno que me apasionaba. Decía él y no se cansaba de repetir que todas las fábulas contadas eran ciertas y que además eran momentos vividos por él mismo, o por los antepasados de la familia. El viejo era un gran mentiroso. Nuestra estirpe era de larga data, algunos solían insistir en que sus orígenes se remontan, siglos y siglos atrás, donde la justicia era impuesta por algunos pocos que poseían el poder que le otorgaba el dinero, o las tierras que dominaban. El viejo comenzó, con la tranquilidad que lo caracterizaba, a narrarme nuevamente el cuento. Libro primero. 1. Hace ya largos años, el mundo estaba dominado por un rey perverso y ambicioso, con extrañas costumbres mágicas, heredadas de sus progenitores. Sometía y sojuzgaba a un pueblo hambriento y destruido moralmente. Los que se rebelaban contra ese poder eran castigados severamente a la vista de toda la población, humillando a la familia del infeliz, desterrándola de la aldea donde habitaba, llegando hasta de borrar todo indicio de existencia de dicha casta. Los pobres habitantes del reino se veían desprotegidos por los vandálicos asedios de las huestes del maléfico rey. Una vez al año, el señor maléfico, como lo llamaban sus súbditos, daba un día de gracia a sus tropas, para que éstas dieran rienda suelta a sus perversiones y depravaciones. Ese día los padres de todas las aldeas escondían a sus niñas donde podían, pues los ejércitos, totalmente desbocados, se dirigían con voraz mano de acero sobre ellos, tomando cuanto botín encontraran y deshonrando a cuanta mujer se le cruzase por el camino. Cual ejército enemigo ingresando a un poblado sin protección. Solo el maléfico ponía una condición: no tenía que morir ningún habitante de las aldeas. Eso no lo hacía de bondadoso, solamente consideraba a sus súbditos como un material inagotable de riqueza, así todo ser que moría era uno, que no trabajaba y le rendía tributo. Cuando se producía algún deceso, el rey castigaba terriblemente al que lo hubiera hecho, manteniendo de esa manera a raya a los terribles soldados. Así, cuando los magos determinaban el comienzo del período primaveral, el maléfico enviaba a sus huestes, en busca de diversión, cosa que a ellos les satisfacía y mucho, esperando ese día con gran ansiedad. Corría el año 248 del gobierno del maléfico, las tierras temblaban pues su gran poder se acrecentaba, ya había conquistado los parajes más lejanos, sus arcas se veían enriquecidas por los tesoros más preciados que llegaban a granel. Los sótanos del gran palacio cavernoso estaban repletos de brillo por doquier: el oro, las esmeraldas, la plata, los rubíes, los diamantes, se amontonaban por los pasillos, lo que hacía al maléfico el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Tanta riqueza no concordaba con la pobreza de su mundo circundante. Poseía 320 años y desde un principio había sojuzgado a su pueblo, cubriendo de tinieblas sus parajes. La oscuridad reinante cada vez se hacía más cerrada. Hacía mucho tiempo, lo que había sido un mundo grande y gallardo, se había doblegado a su mano oscura. De entre todos sus tesoros, había dos que eran los más preciados. Uno era el libro sagrado de los circos.
este pueblo había custodiado el libro sagrado por largos lustros, hasta que un día se cumplió la primer profecía, cual versaba, que un ser indigno de la sabiduría, violaría las sagradas escrituras robando el gran libro enfrente de las narices de los mismísimos sacerdotes que lo custodiaban. El otro gran tesoro era, la poderosa rueda mágica, con la cual veía acrecentado su poder, hasta tener casi el dominio total del mundo entero. Al principio había poseído la sabiduría del gran libro. Con este se enteró que el poder no lo otorga él mismo, sino la rueda, y por ello atacó a los sumerianos robándoles su tesoro. Con ella en su poder devastó todo pueblo que se le interpuso en su camino, dando rienda suelta a sus deseos de muerte y destrucción. El gran libro funcionaba en forma directa con la rueda mágica. Sus poderes iban en forma conjunta y el que los tuviera para sí dominaría al mundo. En un principio, cuando todo era oscuridad, se generó una chispa de vida. De esa chispa se creó todo lo conocido hasta el momento, pero un día un pueblo ya extinto llamado el pueblo de los sabios, tomó como meta principal englobar todos los conocimientos de la creación en un gran libro. Este enseñaba cómo poseer y dominar hasta la más mínima brisa que soplara sobre la faz de la tierra. Para poder lograrlo crearon la rueda mágica, luego entregáronsela a los habitantes de la región del Caías para cuidaran de ese preciado tesoro, ya que teniendo los dos elementos por separado, no ocasionarían ningún trastorno. Sabiendo de antemano que había dos profecías, una mala que representaba la oscuridad total y la otra que ofrecía un renacer con gloria para el mundo entero. La rueda por su gran poder daba al que las poseyera la sabiduría total. Esta había sido creada con materiales extrañamente hermosos, que al girar irradiaban la chispa de la creación y hacía ver a la persona que la dominaba como más grande, muchísimo más alta. Su rostro se iluminaba dándole un tono más de semidios que de humano. Para poder concentrar en el que la poseía su poder, tenía que girar día a día, noche a noche. Solamente había un problema con la rueda: esta tenía que dejar de girar, por el término de un día, todos los solsticios de primavera, pues si no sucediera eso, recaerían sobre todo el mundo una serie de cataclismos, en los cuales correría peligro hasta el que dominaba a la misma. Solamente el maléfico y su mago creían saber ese secreto, ya que había masacrado uno por uno a aquellos sacerdotes que custodiaban cada una de esas dos riquezas, para evitar cualquier escape de sabiduría. Pero por sobre su cabeza pesaba la segunda profecía, la cual versaba, repitiéndola día a día sin poder comprenderla en su totalidad. Pasados 2 largos más 50 de opresión, el mundo se verá libre del yugo, gracias a la simpleza. La simpleza. La simpleza. La simpleza. 2. En los páramos de Izna, en los aledaños de la ciudad de Crisbos, existía una mujer a la que todos llamaban la bruja, porque cuando uno se acercaba a su casa siempre salía de allí ese olor fétido a humedad. Las paredes de su vivienda despedían ese musgo resinoso que tanto asco creaba. Vivía sola, junto con algunas mascotas igualmente repugnantes. Era muy baja, con los cabellos amarillentos grisáceos, que otorga a la entrada edad. Su vestimenta estaba desteñida, de los colores que todavía se podían observar predominaba el rojo y el verde. Sus manos flacuchentas estaban llenas de callos y verrugas resecas, sus uñas siempre se veían mal cortadas, con mugre todo alrededor de las cutículas y debajo de ellas. En la casucha por ella habitada existía un olor apestoso, proveniente de la cantidad de material en vía de descomposición existente por todos los rincones. A un costado, dentro de un hogar a leña, había un caldero en ebullición, del cual salía infinita cantidad de chispas y un humo grisáceo. Sobre el descanso de la chimenea se echaba un gato, de pelambre oscuro y frondoso. Más al costado había una jaula con varios ratones caseros, peleándose por tratar de huir de su mortal trampa, ya que la bruja los utilizaba para sus experimentos y hasta quizás para su propia alimentación.
La estancia era de una sola habitación muy humilde, con techo de madera y paredes de piedras. La mujer permanecía siempre dentro de ella. Algunos decían que solo salía de noche y los que la habían visto contaban que era transportada por un carro tirado por bestias infernales. Todo el mundo estaba atemorizado por ella. Los padres asustaban a sus hijos con ese viejo dicho: cuidado que ahí viene la bruja Litvina, los tomará y cocinará junto a los sapos. Cada cual a la noche, cerraba sus viviendas con trancas y cerrojos por miedo a que ella apareciese. Todo el mundo se alejaba de sus tierras, ni querían entrar en el bosque cercano a la casa, por temor a cruzarla y quedar maldito para siempre. Los viejos contaban que en las noches bien cerradas, la bruja salía de su casa armada con una rama mágica, con la cual encandilaba a los gnomos del bosque, a los que se le acercaba con sigilo aprovechando la oportunidad para atraparlos y alojarlos en una bolsa. Cuando había capturado unos cuantos, luego de recorrer todo el bosque se dirigía a su guarida, donde según dicen los preparaba para comerlos. Era de allí de donde sacaba los grandes poderes mágicos que poseía, pues el poder de cada gnomo que comía pasaba a pertenecer a ella. Debía ser cierto porque cuando salía de su casucha, ningún animal del bosque se le acercaba, los pájaros dejaban de trinar y hasta el agua del río Emkir dejaba de escucharse correr. Decían que había nacido muchísimos años atrás en el bosque oscuro, al norte, muy al norte traspasando el estrecho de Resuish y los llanos de Prímbula, donde se había cultivado en los temas mágicos y poderes sobrenaturales. Había llegado proveniente de esos lugares hacía casi 250 años. El promedio de edad de una persona normal eran unos 300 años, o sea que la bruja debía tener aproximadamente unos 400 años, porque cuando llegó ya era vieja. Una persona normal alcanzaba la plenitud de su edad, a los 25 años de nacido y se mantenía así hasta los 200 años, donde empezaba a envejecer. La población crecía en forma lenta porque cada familia podía tener un solo hijo, pues luego de tenerlo la parte que lo fecundaba como la parte que lo gestaba quedaba estéril. El plazo de gestación era de 5 años, indistintamente cualquiera de los dos lo podían llevar en la bolsa de crianza. Los recién nacidos cabían en la palma de la mano del padre, pero crecían con gran rapidez. Todos los habitantes del mundo tenían una tez olivácea, con unos bellos ojos color miel, muy expresivos. Sus piernas eran largas, sus torsos anchos y voluptuosos. La altura media de los hombres del mundo era de 1 quitel y 3/4, pero en algunas partes del globo, llegaban a tener 2 quitels 50, en cambio las mujeres no sobrepasaban en ningún caso el quitel y medio, con finos rasgos muy gráciles y femeninos. El pueblo en general era muy severo con sus creencias y las guardaba receloso de llegar a perderlas. La monogamia se había instaurado hacía ya varios miles de años, luego de que los sabios del norte hicieran que se autocontrolara la superpoblación, con el sistema de la esterilización automática del individuo, logrado gracias a la manipulación genética. Hacía mucho tiempo que nadie tenía un hermano y casi se había perdido esa palabra que ya nadie utilizaba. Luego que la civilización de los sabios se extinguió, según se cuenta por una enfermedad contraída por todos los de su estirpe, el mundo cayó en un caos. Los avances registrados hasta el momento, se iban perdiendo poco a poco. De las personas ilustradas cada día quedaban menos, la gente se aferraba a las leyendas con desesperación, tomándolas como si hayan sido verdades en su totalidad, y es sabido que el folclore popular siempre olvida cosas y agrega otras. Solo unos pocos se mantuvieron conociendo la verdad, la cual comentaban solamente a elegidos, gente dotada de un poder un poco especial, y la bruja por sus conocimientos debía ser una de ellas. Si le interesa, en los comentarios dejo el link de los libros completos por si los desean adquirir.